La transfiguración de Jesús. Jesús les dijo: En verdad se lo digo, algunos de los que están aquí presentes no conocerán la muerte sin que hayan visto el reino de Dios viniendo con poder. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y Juan y los llevó a ellos solos a un monte alto. A la vista de ellos su aspecto cambió completamente. Incluso sus ropas se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo sería capaz de blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés, que conversaban con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bueno que estemos aquí. Levantemos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban aterrados. En eso se formó una nube que los cubrió con su sombra, y desde la nube llegaron estas palabras: Este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. Y de repente, mirando a su alrededor, no vieron ya a nadie, solo Jesús estaba con ellos. Cuando bajaron del cerro, les ordenó que no dijeran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron el secreto, aunque se preguntaban unos a otros qué querría decir eso de resucitar entre los muertos. La vuelta de Elías. Entonces les preguntaron: ¿no dicen los maestros de la ley que Elías ha de venir primero? Jesús les contestó: Ya lo sabemos, Elías viene primero y deja todo reordenado. Pero, ¿por qué dicen las Escrituras que el Hijo del Hombre sufrirá mucho y será despreciado? Yo se lo digo, Elías ya ha venido e hicieron con él todo lo que quisieron, tal como de él estaba escrito. Jesús sana a un joven epiléptico. Cuando volvieron a donde estaban los otros discípulos, los encontraron con un grupo de gente a su alrededor, y algunos maestros de la ley discutían con ellos. La gente quedó sorprendida al ver a Jesús y corrieron a saludarlo. Él les preguntó: ¿sobre qué discutían ustedes con ellos? Y uno del gentío le respondió: Maestro, te he traído a mi hijo, que tiene un espíritu mudo. En cualquier momento el espíritu se apodera de él, lo tira al suelo y el niño echa espuma por la boca, rechina los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que echaran ese espíritu, pero no pudieron. Les respondió: ¡Qué generación tan incrédula! ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Y se lo llevaron. Apenas vio a Jesús, el espíritu sacudió violentamente al muchacho, cayó al suelo y se revolcaba echando espuma por la boca. Entonces Jesús preguntó al padre: ¿desde cuándo le pasa esto? Le contestó: desde niño. Y muchas veces el espíritu lo lanza al fuego y al agua para matarlo. Por eso, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: ¿por qué dices si puedes? Todo es posible para el que cree. Al instante el padre gritó: creo, pero ayuda mi poca fe. Cuando Jesús vio que se amontonaba la gente, dijo al espíritu malo: espíritu sordo y mudo, yo te lo ordeno, sal del muchacho y no vuelvas a entrar en él. El espíritu malo gritó y sacudió violentamente al niño. Después, dando un terrible chillido, se fue. El muchacho quedó como muerto, tanto que muchos decían que estaba muerto.
Pero Jesús lo tomó de la mano y le ayudó a levantarse, y el muchacho se puso de pie. Ya dentro de la casa, sus discípulos le preguntaron en privado: ¿por qué no pudimos expulsar nosotros a ese espíritu? Y él le respondió: esta clase de demonio no puede echarse sino mediante la oración. Jesús anuncia otra vez su pasión. Se marcharon de allí y se desplazaban por Galilea. Jesús quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo harán morir, pero 3 días después de su muerte resucitará. De todos modos, los discípulos no entendían lo que les hablaba y tenían miedo de preguntarle qué quería decir. En Isaías 42, verso 1, se puede leer: este es mi servidor en quien me complazco. Pero esta vez la voz añade: escúchenlo. Y esto nos lleva a Deuteronomio 18, verso 15. Moisés y Elías fueron llevados por Dios a la montaña santa para que allí fueran testigos de su gloria. Esto podemos ver en Éxodo 33, verso 18 y en Primera de Reyes 19, verso 9. Así también los apóstoles son llevados por Jesús aparte. También suben a la montaña y en ella Jesús le manifiesta su gloria. Moisés y Elías son los portavoces de la ley y los profetas, es decir, de todo el Antiguo Testamento. Presentan a los apóstoles al profeta anunciado por la Biblia. La nube de la cual se habla aquí es la misma que aparece en otras historias bíblicas, que manifiesta la presencia misteriosa de Dios. Esto podemos ver en Éxodo 19 y Primera de Reyes 8, verso 10. Elías no ha venido ni vendrá personalmente, sino que recién había venido Juan Bautista como un nuevo Elías. La oración del padre del niño epiléptico se ha quedado como uno de los modelos de oración cristiana. Si nos dirigimos a Dios en la oración es porque tenemos fe, pero en ese mismo movimiento descubrimos la pobreza y la fragilidad de nuestra fe. Marcos proporciona todos los síntomas de la epilepsia. Sin embargo, Jesús actúa como si se tratara de un verdadero demonio. Las últimas palabras confirman que hacía diferencia entre verdaderos y falsos demonios, y que en esa oportunidad se trataba de una posesión. Esto no nos debe extrañar, porque aun cuando haya que discernir en muchos casos entre posesión y perturbación mental, no faltan los casos en que se da lo uno y lo otro simultáneamente. Y la posesión termina cuando el exorcista emplea las palabras de Jesús: yo te lo ordeno, sal y no vuelvas más.